El silencio era pesado. No había risas de niños, ni regaños de doña Florinda, ni las inconfundibles carcajadas de Kiko resonando en la vecindad. Don Ramón despertó lentamente, sintiendo un frío antinatural que calaba hasta los huesos. Abrió los ojos, y lo primero que notó fue que no estaba en su cama vieja, ni en su cuarto lleno de trastos y herramientas oxidadas. Estaba sentado en una silla de madera, con las manos atadas detrás de la espalda. El lugar en el que se encontraba era un cuarto oscuro, las paredes húmedas rezumaban un olor a tierra mojada y podredumbre. Una luz amarillenta, como de foco barato y casi fundido, pendía del techo balanceándose suavemente. ¿Qué demonios es esto?, murmuró don Ramón, con la voz rasposa. Su bigote temblaba mientras intentaba moverse, pero las cuerdas eran firmes, apretadas. Sus recuerdos llegaban en fragmentos confusos. Recordaba el cansancio. El hambre del chavo, que lo miraba con esos ojos grandes y vacíos, como si esperara que don Ramón hiciera un milagro. Recordaba las bofetadas injustas de doña Florinda, los insultos de Kiko, los gritos de la bruja del 71 persiguiéndolo con su amor enfermizo, y sobre todo, la mirada severa del señor Barriga, cada mes, reclamando los 14 meses de renta. Y lo último que recordaba con claridad era estar en su cuarto, solo, pensando en que ya no podía más. Una botella vacía en el suelo y una soga improvisada que colgaba del techo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Me habré muerto», dijo casi sin voz. Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. Algo se arrastraba en el suelo, justo detrás de una puerta de hierro oxidado que había frente a él. Un gruñido profundo, gutural, retumbó como un trueno apagado. De pronto, la puerta chirrió y se abrió lentamente. Una figura pequeña, casi de la estatura de la Chilindrina, apareció en el umbral. Era un niño. Pero no era un niño normal. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca hecha con restos de cuero viejo y costuras toscas, como una caricatura deforme de un cerdo. Sus ojos brillaban detrás de la máscara, negros como la noche. «Te descubrimos, don Ramón», dijo la criatura con una voz infantil, pero distorsionada, como si dos voces hablaran a la vez. Don Ramón sintió como su piel se erizaba. Oye, espérate, chamaco. ¿Qué clase de juego es este? ¿Dónde estoy?» El niño dio un paso hacia él, arrastrando un pequeño cuchillo oxidado que raspaba contra el suelo. «Aquí no hay juegos, don Ramón. Aquí uno paga lo que debe». La palabra debe resonó en su cabeza como una campanada, recordándole al señor Barriga, siempre insistiendo en que pagara la renta. «No. Eso no puede ser», susurró, mientras su respiración se agitaba. El niño lo observaba en silencio, inclinando la cabeza hacia un lado, igual que lo hacía Kiko cuando se burlaba de él. «Te quitaste la vida porque no soportabas tu miseria», continuó la voz distorsionada. «Abandonaste a tu hija. Dejaste al chavo sin alguien que lo defendiera. ¿Y ahora qué? ¿Crees que ya terminó?» Don Ramón tragó saliva. «Cállate, chamaco. No sabes nada de mí». El niño soltó una risa hueca, escalofriante, que se mezclaba con ecos metálicos que rebotaban en las paredes. «Claro que lo sé. Lo sé todo». De repente, las sombras en el cuarto parecieron moverse. Don Ramón sintió que algo enorme, oculto, respiraba en la oscuridad. Los gruñidos que había escuchado antes se hicieron más fuertes, más cercanos. ¿Qué es eso?», preguntó temblando. El niño levantó su cuchillo y señaló hacia la penumbra. «El cerdo tiene hambre. Y alguien tiene que alimentarlo». En ese instante, don Ramón escuchó el sonido de cadenas arrastrándose, y un hedor insoportable llenó la sala, como carne podrida y sangre seca. El hombre forcejeó desesperado contra las cuerdas, pero era inútil. El miedo lo estaba consumiendo. «Déjenme en paz, caray. Yo no hice nada malo». El niño acercó su rostro enmascarado al de don Ramón, tan cerca que podía sentir su respiración podrida. «¿Nada malo?», repitió lentamente. «¿Y tu hija? ¿Y el niño que vivía contigo? ¿Y las noches de borrachera, los días de huida, el hambre constante? Tú los dejaste solos. Tú elegiste rendirte». Don Ramón bajó la cabeza, los ojos humedecidos. Es que ya no podía. No podía más. La criatura rió de nuevo, y la luz del foco parpadeó como si fuera a apagarse. «Entonces aliméntalo.
El gruñido del monstruo se escuchó ahora justo detrás de la silla. Un resoplido caliente y nauseabundo le rozó la nuca. Don Ramón gritó con todas sus fuerzas, mientras el niño de la máscara retrocedía hacia la puerta. ¡No! La bombilla estalló en ese instante, y la oscuridad lo envolvió todo. El sonido del cuchillo arrastrándose volvió a resonar, cada vez más cerca, cada vez más lento. Como si alguien disfrutara alargar el tormento. La oscuridad era total. Don Ramón respiraba con dificultad, cada bocanada de aire estaba cargada de un hedor insoportable, como si hubiera dormido en un matadero abandonado. Intentó moverse de nuevo, pero las cuerdas le cortaban las muñecas. Sentía la sangre tibia resbalando por sus manos. El silencio era interrumpido por ese resoplido, fuerte, húmedo, justo detrás de él. Algo enorme estaba allí, olfateando, esperando. «Aléjate, animal», gritó, aunque su voz sonó más como un ruego que una amenaza. El foco roto dejó el cuarto sumido en tinieblas, pero no tardó en encenderse otra luz, no desde arriba, sino desde un rincón. Una lámpara vieja, de esas de aceite, chisporroteó encendida por sí sola, revelando apenas parte del lugar. Lo que don Ramón alcanzó a ver lo heló por dentro. Cadenas gruesas en el suelo, manchas secas de sangre en las paredes, y huellas de pezuñas marcadas en la tierra húmeda. Entonces lo escuchó. Un chillido agudo, seguido de un gruñido profundo, que vibraba como un trueno dentro del pecho. «No puede ser», murmuró, sudando frío. «Esto no es real. Tengo que estar soñando». Pero no era un sueño. La puerta chirrió de nuevo y el niño enmascarado apareció otra vez, sosteniendo su cuchillo oxidado. Caminaba lento, como si estuviera disfrutando cada paso. «El cerdo tiene hambre», repitió con esa voz doble, retorcida. «Y tú sabes lo que tienes que hacer». Don Ramón lo miró con furia, aunque sus labios temblaban. «Yo no le voy a dar de comer a nada. Suéltenme de una vez, caray». El niño inclinó la cabeza, y su máscara de cerdo brilló a la luz tenue. «Siempre igual», dijo en un susurro. «Escapando de tus responsabilidades. Nunca enfrentas nada. Siempre huyendo, siempre escondiéndote detrás de excusas». Las palabras se clavaban como agujas. Don Ramón apretó los dientes, recordando las veces que había escapado de doña Florinda, de don Barriga, de cualquier problema que no podía resolver. El niño se acercó más, hasta quedar frente a él. Levantó el cuchillo y lo pasó lentamente por la cuerda que ataba sus brazos. El sonido de las fibras rompiéndose fue como un trueno en el silencio. Don Ramón cayó al suelo, adolorido, pero libre. Se levantó con dificultad, sosteniéndose contra la pared húmeda. ¿Y ahora qué?, escutió con rabia. El niño señaló hacia la penumbra, y don Ramón pudo ver una figura moverse allí. No era un animal común. Era un cerdo, sí. Pero de un tamaño imposible. Su cuerpo era descomunal, la piel cubierta de llagas y costuras, como si hubiera sido armado con pedazos de otros cuerpos. Sus ojos eran dos pozos rojos que lo miraban con un hambre insaciable. El monstruo gruñó, mostrando colmillos amarillentos, largos como cuchillos. Don Ramón retrocedió instintivamente, pero chocó con la pared. «No, no, no. Esto no puede ser verdad». El niño rió, su voz llenando la sala. «Es verdad. Y tú lo sabes. Aquí solo hay dos opciones. Alimentas al cerdo. O el cerdo te devora a ti». Don Ramón apretó los puños, desesperado. «¿Y qué? ¿Qué se supone que le dé? Yo no tengo nada». El niño levantó el cuchillo y lo puso en sus manos. Don Ramón lo sostuvo con torpeza, temblando. «Alimenta al cerdo». La voz retumbó en su cabeza como un eco infinito. El cerdo gruñó de nuevo y dio un paso hacia adelante, haciendo vibrar el suelo. La lámpara parpadeó, iluminando su hocico sangriento. Don Ramón dio un grito y lanzó el cuchillo al suelo. «No pienso hacerlo, carajo. No pienso hacer lo que me digas». El niño inclinó la cabeza, y durante un segundo, la máscara pareció sonreír. «Entonces él se alimentará de ti». El monstruo embistió con un gruñido ensordecedor. Don Ramón apenas tuvo tiempo de esquivar hacia un lado, tropezando con las cadenas del suelo. El aire se llenó de polvo y olor a carne podrida. El cerdo volvió a gruñir, más fuerte, mientras buscaba con sus ojos rojos en la penumbra. «No. No me vas a atrapar», gritó don Ramón, corriendo hacia la puerta. Pero estaba cerrada.
cerrada con un candado enorme y oxidado. Golpeó con los puños una y otra vez, pero no se movía. Detrás de él, el monstruo resoplaba. El niño reía. Aquí no hay salida, don Ramón. Aquí solo hay deuda. Y pago. Don Ramón se giró, jadeando, y vio al cerdo abalanzarse otra vez. Cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el impacto no llegó. En lugar de eso, escuchó un chillido, como si algo hubiera detenido al monstruo. Abrió los ojos. El cerdo estaba a 1 metro de él, contenido por las cadenas que lo sujetaban al suelo. Tiraba con furia, rompiendo la tierra, cada vez más cerca de soltarse. El niño caminó despacio hacia él. No durará mucho tiempo. ¿Qué harás entonces? Don Ramón lo miró, con lágrimas en los ojos, con miedo y furia mezclados. Esto es una locura. Yo no merezco esto. El niño acercó su rostro enmascarado al suyo. Te equivocaste, don Ramón. Tú mismo pediste esto. Cuando apretaste la soga en tu cuello, firmaste tu destino. Este es tu lugar. Don Ramón cayó de rodillas, derrotado. El monstruo chillaba detrás, cada vez más salvaje. Y en su pecho, una verdad amarga se clavaba. Tal vez el niño tenía razón. El gruñido del cerdo resonaba como un tambor de guerra, golpeando el pecho de don Ramón con cada resoplido. Las cadenas se tensaban y la tierra se desgarraba bajo las pezuñas monstruosas. El olor era insoportable, una mezcla de sangre rancia y basura en descomposición. Don Ramón permanecía de rodillas, sin fuerzas, con el cuchillo en el suelo frente a él. El niño enmascarado se agachó lentamente, recogió el cuchillo y lo sostuvo frente a su rostro. Tienes que decidir pronto. Dijo con esa voz distorsionada. El cerdo no espera. Don Ramón apretó los dientes, el sudor corriéndole por la frente. Ya te dije que no voy a matar a nadie para alimentar a esa cosa. Prefiero que me trague a mí. El niño inclinó la cabeza. ¿De verdad prefieres eso? ¿De verdad crees que mereces la misericordia del olvido? El cuarto cambió. La lámpara parpadeó violentamente y, de pronto, las paredes ya no eran húmedas y oscuras, sino los pasillos de la vecindad. Los mismos colores desteñidos, los mismos muros agrietados. Don Ramón estaba de pie en el patio central, pero todo estaba vacío. Vacío y silencioso, como si nadie hubiera vivido allí en siglos. ¿Qué demonios? Murmuró, mirando a su alrededor. El niño apareció otra vez, parado justo en el centro del patio, con la máscara de cerdo brillando bajo una luz extraña. Bienvenido a tus recuerdos. Deformados por tu culpa. De pronto, una puerta se abrió de golpe. Doña Florinda salió, con su peinado impecable y esa mirada de desprecio que tanto conocía. Pero algo estaba mal. Su rostro estaba deformado, como si la piel se derritiera lentamente, y cuando habló, su voz era un eco. Ratero. Bueno para nada. Siempre huyendo de tus responsabilidades. Detrás de ella apareció Kiko, con sus cachetes inflados, pero sus ojos eran huecos, 2 cavidades negras que lo observaban con un odio indescriptible. Cállate, chusma. Por tu culpa mi mamá sufre. Don Ramón retrocedió, temblando. No. No son reales. Ustedes no son reales. La bruja del 71 salió de otro cuarto, caminando lentamente hacia él. Su vestido estaba desgarrado, y sus manos, huesudas, se extendían como garras. Tú eres mío, Roro. Gimió, con una voz grave, demoníaca. No puedes escapar. Don Ramón gritó y se tapó la cara con las manos. Basta ya. Cuando abrió los ojos, vio algo que le partió el alma. El chavo, sentado en las escaleras, con su gorro de siempre, pero su rostro estaba pálido, sin vida. Sus ojos lo miraban con tristeza, y su voz era un susurro que le heló la sangre. Tenía hambre, don Ramón. Y tú me dejaste solo. Don Ramón cayó de rodillas otra vez, llorando. No, chavo, no. Yo no quería. Te juro que yo no quería dejarte. No podía más, caray. El niño enmascarado apareció detrás del chavo y lo tomó del hombro. Él es solo una víctima de tu cobardía. Igual que todos los demás. El cerdo gruñó, esta vez tan fuerte que las paredes temblaron. El escenario de la vecindad se deshizo como humo, y don Ramón volvió a estar en el cuarto oscuro, con el monstruo forcejeando contra las cadenas. El niño se acercó, ofreciéndole otra vez el cuchillo. Aliméntalo, don Ramón. Entrégale algo más que tus lágrimas.
Don Ramón levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Ya basta. Déjame en paz. El niño se inclinó hacia él, tan cerca que don Ramón podía escuchar su respiración podrida detrás de la máscara. No hasta que pagues tu deuda. En ese instante, don Ramón escuchó pasos. Pasos conocidos. Se giró y vio a su propia hija, la Chilindrina, entrando en el cuarto. Llevaba la misma ropa de siempre, pero su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. «Papi», dijo con voz quebrada. «¿Por qué me abandonaste?» Don Ramón sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «No. Tú no, hijita, tú no». Corrió hacia ella, pero cuando la abrazó, el cuerpo de la Chilindrina se deshizo en cenizas entre sus brazos, dejando solo el eco de su llanto. Don Ramón cayó al suelo, destrozado, mientras el niño y el cerdo lo observaban. «¿Lo entiendes ahora?», dijo el niño. «Todo lo que amas, todo lo que protegías. Se perdió contigo. Tú mismo lo entregaste al vacío». Don Ramón golpeó el suelo con los puños, gritando de rabia y dolor. «No». El cerdo chilló con furia, tirando de las cadenas, y esta vez un eslabón se rompió. El monstruo estaba más cerca que nunca. El niño levantó el cuchillo y lo arrojó a sus pies. «Última oportunidad, don Ramón. O alimentas al cerdo. O él se alimenta de ti». Don Ramón levantó la mirada, con el rostro empapado en lágrimas y sudor. El cuchillo brillaba frente a él, esperando su decisión. El cuchillo descansaba frente a él, iluminado por el parpadeo moribundo de la lámpara. El cerdo resoplaba, cada vez más cerca, arrancando pedazos de tierra con sus embestidas. Las cadenas cedían, y cada tirón sonaba como un trueno de hierro retorciéndose. Don Ramón respiraba con dificultad, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Sabía que si tomaba el cuchillo y lo usaba como el niño quería, se condenaría de otra forma. Y si no hacía nada, el monstruo lo devoraría en un abrir y cerrar de ojos. El niño dio un paso hacia él, su máscara de cerdo brillando con la luz temblorosa. «¿Qué vas a hacer, don Ramón?», preguntó con esa voz doble, que parecía salir del suelo mismo. «Seguir huyendo. O, por una vez en tu vida, hacer lo que tienes que hacer». Don Ramón alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en ellos brillaba un fuego distinto. El fuego de alguien que, aunque destrozado, todavía tenía un poco de rebeldía. Agarró el cuchillo con fuerza. «Está bien, chamaco. Pero no como tú quieres». El niño inclinó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». Don Ramón no respondió. De un salto desesperado, se abalanzó contra la cadena más cercana que mantenía atado al monstruo. Con todas sus fuerzas, clavó el cuchillo oxidado en los eslabones corroídos. El metal chilló, chispas saltaron, y parte de la cadena se desgarró. El cerdo chilló con furia, como si lo hubiera herido, y se revolvió violentamente. El niño retrocedió, sorprendido. «¿Qué haces?», gritó, su voz sonando más demoníaca que nunca. «No voy a alimentar a nadie», rugió don Ramón. «Si me quieren aquí, tendrán que tragarme a la fuerza». Con cada golpe, el cuchillo se hundía más en el hierro oxidado. El cerdo resoplaba, furioso, y tiraba de las cadenas como un loco. Otro eslabón cedió con un estallido metálico. Don Ramón jadeaba, el sudor cayéndole a chorros por la frente. El niño lo observaba con odio detrás de la máscara. «Eres un necio», murmuró, su voz reverberando como un eco eterno. «Siempre rebelde, siempre resistiéndote. Aunque ya estés perdido». El cerdo lanzó un tirón brutal y una de las cadenas se rompió por completo. La bestia avanzó un par de metros, acercándose más a don Ramón. Su hocico podrido goteaba sangre, y sus colmillos brillaban con hambre. Don Ramón retrocedió, cuchillo en mano. «Ven pues, animal. A ver si tienes con qué». El monstruo embistió. Don Ramón rodó a un lado, apenas esquivando la embestida, y el cuerpo gigantesco del cerdo se estrelló contra la pared, levantando polvo y trozos de piedra. El niño rió, con un sonido que se clavaba como agujas en los oídos. «No puedes ganar, don Ramón. Aquí nunca se gana». Don Ramón apretó los dientes. «Pues hoy voy a perder a mi manera». Con un grito, se lanzó hacia la bestia y hundió el cuchillo en su costado. La piel del monstruo era dura, correosa, pero el filo oxidado logró abrir una herida de la que brotó un líquido negro y espeso, que apestaba a muerte. El cerdo chilló, un grito que hizo vibrar el suelo entero.
De un coletazo, lanzó a don Ramón contra la pared. El golpe lo dejó sin aire, pero aún sostenía el cuchillo con fuerza. El niño caminó hacia él, despacio, con una calma aterradora. No lo entiendes, ¿verdad? No se trata de luchar. Se trata de aceptar. Aquí, el cerdo siempre gana. Don Ramón tosió sangre y se incorporó, tambaleante. Pues dile a tu puerco que conmigo se atraganta. El monstruo se giró, los ojos rojos ardiendo de furia. Avanzó hacia él, arrastrando las cadenas que quedaban, cada paso retumbando como un terremoto. Don Ramón levantó el cuchillo, dispuesto a seguir peleando, aunque supiera que no tenía ninguna oportunidad. De pronto, la lámpara parpadeó otra vez y el cuarto entero cambió de forma. Las paredes se estiraron como carne viva, y en el techo aparecieron ganchos oxidados colgando de cadenas. Los gruñidos del cerdo se multiplicaron, como si hubiera decenas de ellos acechando en la oscuridad. Don Ramón miró alrededor, jadeando. ¿Qué demonios es este lugar? El niño se acercó lentamente, su sombra alargándose como un espectro. Es tu deuda, don Ramón. La deuda que nunca pagaste. Aquí todo lo que debes se multiplica. Y te persigue hasta que cedas. El cerdo rugió de nuevo, liberándose de otra cadena. Ahora solo quedaba una. La bestia estaba a punto de ser completamente libre. Don Ramón apretó el cuchillo, con las manos ensangrentadas, la mirada fija en el monstruo. Sabía que, pasara lo que pasara, esa noche sería decisiva. Pues si quieren mi alma, van a tener que pelearla. El niño enmascarado lo observaba en silencio. Y por primera vez, detrás de esa máscara de cerdo, sus ojos negros brillaron con algo parecido a respeto. El último eslabón de la cadena se rompió con un chasquido metálico que resonó como un disparo en el silencio. El cerdo, libre al fin, soltó un chillido ensordecedor que hizo vibrar las paredes del cuarto. Sus ojos rojos brillaron con un hambre animal, y su hocico goteaba un líquido oscuro que se mezclaba con la tierra. Don Ramón apretó el cuchillo, tambaleándose, pero sin bajar la guardia. Órale, bestia. Si me quieres, tendrás que ganártelo. El cerdo embistió con la fuerza de un tren desbocado. Don Ramón rodó al suelo, esquivando por centímetros los colmillos que se incrustaron en la pared detrás de él, destrozando ladrillos como si fueran galletas. El impacto levantó una nube de polvo que lo hizo toser con violencia. Apenas se levantó, el monstruo cargó de nuevo. Esta vez don Ramón lo enfrentó de frente, hundiendo el cuchillo en su piel correosa. El filo chirrió contra el tejido duro, pero logró abrir otra herida de la que brotó ese líquido negro nauseabundo. El cerdo chilló y lo sacudió de un coletazo, lanzándolo varios metros contra el suelo. El golpe lo dejó sin aire. Tosió, escupiendo sangre, y apenas pudo incorporarse. El niño enmascarado observaba desde un rincón, inmóvil, como un juez esperando el veredicto. No ganarás. Dijo con calma. Nunca ganas. Siempre fuiste un perdedor, don Ramón. De pronto, el cuarto volvió a cambiar. Las paredes se transformaron en los muros coloridos de la vecindad, pero esta vez estaban cubiertos de grietas y manchas negras que parecían sangre. El monstruo seguía allí, rugiendo, pero alrededor de don Ramón comenzaron a aparecer figuras familiares. Doña Florinda, con el rostro distorsionado, lo señalaba con un dedo besudo. Inútil. Mal padre. Mal vecino. Kiko apareció a su lado, con sus mejillas infladas y su voz chillona, aunque ahora sonaba como un eco infernal. Chusma, chusma, chusma. Por tu culpa mi mamá sufre. El profesor Girafales emergió de una de las puertas, su figura alargada, pero con los ojos vacíos, como moñones oscuros. Eres un ejemplo de fracaso, Ramón. Nunca enseñaste nada, ni siquiera a tu hija. Don Ramón apretó los dientes, resistiendo las lágrimas. Cállense. No es cierto. La bruja del 71 apareció, con un vestido desgarrado y las manos convertidas en garras. Yo te quería, Roro. Y ni siquiera eso aceptaste. Ni el amor quisiste. El señor Barriga se asomó, con la piel grisácea, su rostro descompuesto, cargando una libreta en la que cada página estaba manchada de sangre. 14 meses de renta. 14 meses de deuda. La deuda nunca se paga, Ramón. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza. Ya basta. Basta ya. Entonces lo vio. La chilindrina.
Su hija, parada en medio del patio, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Papá. ¿Por qué me dejaste? Esa fue la puñalada final. Don Ramón gritó, desgarrado, y se lanzó hacia el cerdo, como si toda su rabia, dolor y culpa se hubieran convertido en fuerza. Hundió el cuchillo en el cuello del monstruo, atravesando la piel correosa. El líquido negro brotó a chorros, cubriéndolo de pies a cabeza. El cerdo chilló como nunca antes, un sonido tan fuerte que parecía romper el aire mismo. Agitó su cuerpo descomunal, pero don Ramón se aferró al cuchillo con ambas manos, clavándolo cada vez más. No voy a seguir huyendo. Ya no. El monstruo lo sacudió, arrojándolo al suelo una vez más. Don Ramón cayó, agotado, con el cuerpo hecho pedazos. El cuchillo rodó fuera de su alcance. El cerdo, herido pero aún imponente, se acercó lentamente, resoplando con furia. Su sombra lo cubrió por completo. Don Ramón levantó la mirada, jadeando, la sangre corriéndole por la frente. Vamos pues. Acaba conmigo. El niño enmascarado apareció junto al cerdo, como si fueran uno mismo. Su voz sonó como un coro de 1000 voces superpuestas. Tú no entiendes, don Ramón. No se trata de matarte. Se trata de devorarte. De tomar todo lo que eres y lo que fuiste. El cerdo abrió su hocico, mostrando filas de colmillos afilados, y un hedor insoportable lo envolvió todo. Don Ramón cerró los ojos, resignado, pero entonces escuchó de nuevo la voz de la Chilindrina. No era un grito, ni un reproche. Era un susurro suave, tierno. Papá. No me dejes otra vez. Don Ramón abrió los ojos de golpe. Lágrimas brotaron de ellos, y con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia el cuchillo. El cerdo rugió, levantando sus pezuñas para aplastarlo. Don Ramón lo agarró, giró sobre sí mismo, y con un último aliento de fuerza, lanzó el cuchillo directo al ojo rojo del monstruo. El impacto fue brutal. El cerdo chilló con furia, retrocediendo, mientras un líquido negro y espeso brotaba del agujero. El niño gritó también, cayendo de rodillas, sosteniéndose la máscara. El cuarto entero tembló. Las paredes se resquebrajaron, y las cadenas que colgaban del techo se rompieron con estruendo. Todo se derrumbaba. Don Ramón, exhausto, apenas podía mantenerse de pie. Si me voy. Me voy peleando. El cerdo rugió por última vez y se lanzó hacia él, cubriendo todo con su sombra monstruosa. El cerdo se abalanzó sobre él, una montaña de carne putrefacta y furia que llenó todo el cuarto con su sombra. Don Ramón cerró los ojos, el cuchillo aún ensangrentado en su mano temblorosa. Estaba preparado para ser devorado, para desaparecer entre esos colmillos amarillentos. El impacto nunca llegó. En lugar de dolor, sintió un vacío. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. Al abrir los ojos, ya no estaba en el cuarto húmedo ni frente a la bestia. Se encontraba sentado en la misma silla, pero esta vez en un espacio completamente negro, sin suelo, sin techo, solo un vacío eterno. El niño enmascarado estaba frente a él, quieto, con el cuchillo oxidado en sus manos. Esto es el final, don Ramón. Dijo con esa voz doble, ahora más suave. Aquí se decide todo. Don Ramón lo miró con el rostro empapado en sudor y lágrimas. Ya no me importa, chamaco. Si quieres, acaba conmigo. Pero yo no voy a ser tu verdugo. El niño lo observó en silencio. Luego levantó lentamente la máscara. Lo que don Ramón vio lo dejó sin aliento. No había un rostro, solo un vacío negro, profundo, que parecía absorberlo todo. Y en medio de ese vacío, su propio reflejo. Era él mismo quien lo había atormentado desde el inicio. El cerdo eras tú, don Ramón. Susurró la voz. Tu culpa, tu miseria, tu cobardía. Eso era lo que te devoraba. El vacío lo envolvió de golpe, como si lo tragara entero. Cayó en la oscuridad, gritando. Despertó con un sobresalto. Estaba en su cama, en su cuarto de siempre, con las paredes descascaradas y el techo que amenazaba con caerse. Jadeaba, empapado en sudor, pero vivo. Miró a su alrededor, confundido. La soga improvisada que colgaba del techo ya no estaba. La botella vacía tampoco. Era como si nada hubiera ocurrido. ¿Un sueño?, murmuró, llevándose las manos al rostro. Entonces escuchó un golpe en la puerta. Papá. La voz de la Chilindrina sonaba clara, viva, real.
Ya levántate, que el profesor Girafales vino a la vecindad. Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Abrió la puerta y ahí estaba su hija, con esos lentes grandes y la sonrisa de siempre. La abrazó con fuerza, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Hijita. Nunca más te voy a dejar sola. La Chilindrina lo miró, sorprendida. ¿Qué te pasa, papá? No más sal, porque ya me están viendo raro. En el patio de la vecindad, todos estaban reunidos. El profesor Girafales conversaba con doña Florinda, Kiko saltaba a su lado, y el señor Barriga acababa de entrar, con su maletín en mano. Doña Clotilde lo observaba desde la esquina, con suspiros románticos. Y el chavo, sentado en el barril, lo miraba con esa inocencia que tanto conocía. Don Ramón respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio desprecio ni burlas, sino la oportunidad de cambiar. Caminó al centro del patio, todos mirándolo extrañados. Vecinos, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. Yo sé que siempre la riego, que siempre ando huyendo y que les he fallado más veces de las que puedo contar. Pero se acabó. Les juro que desde hoy voy a mejorar mi vida. Un silencio incómodo se extendió. Kiko fue el primero en reírse. Ay, sí, Chusma. Ahora resulta que te vas a volver un santo. Doña Florinda lo miró con desconfianza, cruzándose de brazos. Ya veremos si cumples, don Ramón. El señor Barriga ajustó sus lentes y habló con calma. Si de verdad quiere mejorar, puede empezar pagando al menos un mes de renta. Don Ramón sonrió débilmente, aunque por dentro le dolía. Está bien. Haré lo que pueda. Se giró hacia la Chilindrina, que lo observaba con ojos brillantes. Pero lo más importante es que no te voy a fallar más, hijita. Nunca más. Ella lo abrazó, y don Ramón cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. En ese momento, un resoplido profundo resonó en su memoria, como un eco lejano. El recuerdo del cerdo, de la máscara, del vacío, volvió a estremecerlo. Pero no se dejó dominar por el miedo. Se dijo a sí mismo, con una voz firme en su mente. No voy a alimentar al cerdo otra vez. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.